Mi hijo tiró un juguete atrás, pitó, como madre pensé, las pilas se acaban. En el taller el mecánico tembló. Escúchame, conduce a comisaría, ya no pares. Lo que hallaron dentro me heló la sangre. El llanto comenzó cuando volvíamos a casa desde la cafetería infantil. Ethan celebraba su 5º cumpleaños y yo intentaba que fuera un día especial, a pesar de que el dinero escaseaba terriblemente. Trabajando como secretaria en el bufete de abogados Parker & Sons, apenas logro llegar a fin de mes desde que me divorcié de Grant hace un año. Mamá, mi robot hace un ruido extraño, dijo Ethan desde el asiento trasero, señalando el robot azul de juguete que había traído de la guardería unos días antes. Miré por el espejo retrovisor. Mi hijo sostenía el juguete en sus manos y efectivamente emitía unos sonidos extraños, no las alegres melodías de siempre. Probablemente se estén agotando las pilas, pequeño, respondí girando hacia nuestra calle. Las cambiaremos en casa, pero el chirrido se hacía cada vez más fuerte y molesto. Ethan frunció la nariz. No me gusta así, ¿podemos tirarlo? ¿De dónde lo has sacado?, le pregunté, recordando que yo no había comprado ese juguete. Lo encontré en el banco del jardín, en el que siempre nos sentamos Max y yo. Estaba allí tirado tan bonito. Ethan, sabes que no se pueden coger cosas que no son tuyas. Pero no había nadie sentado allí, y es tan bonito con rayos en el pecho. Suspiré. Después del divorcio, a menudo me resultaba difícil criar a mi hijo sola. Grant siempre había sido más estricto, mientras que yo tiendo a ceder ante mi hijo en las cosas pequeñas, especialmente cuando veo lo pocos juguetes que tiene en comparación con otros niños. Está bien, pero la próxima vez pregunta a los profesores. Quizá alguien lo haya perdido, le dije con suavidad. Ethan obedeció y dejó el robot a sus pies, pero este siguió pitando. El sonido recordaba la alarma de un despertador o a algún aparato electrónico. Me sentí un poco incómoda. Cuando nos acercábamos a casa, el chirrido se convirtió en una señal continua. Detuve el coche junto a la entrada de nuestro pequeño edificio de 2 plantas, donde alquilábamos un apartamento en la primera planta. Tras el divorcio tuvimos que mudarnos de la espaciosa casa que se quedó Grant a este modesto apartamento en una zona no muy buena. Mamá, ¿por qué papá no vino a mi cumpleaños?, preguntó Ethan de repente al salir del coche. Esa pregunta me golpeaba el corazón como un martillo cada vez que la oía. Grant llevaba 3 meses sin aparecer en la vida de su hijo. Al principio se llevaba a Ethan los fines de semana, pero luego empezó a negarse con diversas excusas: el trabajo, los viajes de negocios, los dolores de cabeza. La última vez que llamó fue en Navidad y estaba borracho gritando algo sobre que yo le había arruinado la vida. Papá está muy ocupado con el trabajo ahora, cariño, dije sacando un juguete del coche. El chirrido se hizo aún más fuerte. Vamos, subamos. En el apartamento saqué inmediatamente las pilas del robot, pero no se cayó. Al contrario, el sonido se volvió aún más agudo. Era extraño porque normalmente los juguetes sin pilas no funcionan. Comprobé las pilas. Eran nuevas y estaban completamente cargadas. Mamá, tengo miedo, susurró Ethan acurrucándose contra mí. No tengas miedo, pequeño. Solo es un juguete roto, pero yo también empecé a sentirme inquieta. Intenté abrir la carcasa del robot, pero los tornillos estaban demasiado apretados, como si los hubieran apretado con una herramienta profesional. El sonido no cesaba e incluso parecía volverse más rítmico. Esa noche casi no dormí. Guardé el juguete en el armario de la cocina, pero el chirrido lo invadía todo. Ethan se despertaba y lloraba, diciendo que tenía pesadillas. Lo llevé a mi cama y lo abracé con fuerza, tratando de calmarlo a él y a mí misma.
Por la mañana, cuando llevaba a Ethan a la guardería Veselka, decidí ir al taller. Allí trabajaba Ray Coleman, un hombre de unos 45 años que siempre me había ayudado con el coche después del divorcio. Era una de las pocas personas que no me miraba con lástima o reproche después de que Grant le contara a todo el mundo que yo era una mala ama de casa y una mala madre. La guardería Veselka estaba en una casita antigua, con paredes amarillas brillantes y un pequeño patio con varios bancos bajo los árboles. A Ethan le encantaba un banco en particular, el que estaba bajo un gran roble donde él y su mejor amigo Max siempre se sentaban después de pasear. «Mamá, ¿quién pudo haber perdido el robot en mi banco?», preguntó Ethan cuando nos acercábamos a la entrada. «No lo sé, cariño, probablemente alguno de los niños. Pero estuvo allí 3 días. Lo vi el lunes, el martes y solo el miércoles lo recogí». Eso me sorprendió. Normalmente en la guardería limpian el recinto todos los días y entregan los objetos perdidos a los educadores. «Ethan, ¿le has preguntado a la tía Susan o a la tía Linda por este juguete?». «No», mi hijo bajó la mirada. Tenía miedo de que me lo quitaran. Le di un beso en la frente y lo llevé al grupo. La educadora Susan Briggs, una mujer de unos 50 años con una sonrisa amable, me saludó. «Buenos días, Claire. ¿Qué tal el cumpleaños?». «Genial, gracias». «Susan, ¿has visto a comienza a alguien perder un robot de juguete en el jardín de infancia?». Ella se quedó pensativa. «¿Un robot? No, no lo recuerdo. ¿Qué ha pasado?». «Ethan lo encontró en un banco debajo de un roble. Llevaba allí varios días». «Qué raro. Normalmente el conserje Thomas recorre el recinto todos los días, pero estos últimos días está enfermo y su hijo lo está sustituyendo temporalmente. Quizás se le haya pasado algo por alto». Asentí y me despedí. Ethan corrió hacia su grupo y yo me fui al taller de Joe en la calle Maple. El taller era pequeño, pero estaba limpio. Ray siempre mantenía el orden entre las herramientas y las piezas de repuesto. Cuando entré estaba reparando el motor de alguien, pero enseguida se fijó en mí. «Buenos días, Claire. ¿Qué te trae por aquí?». «Ray, ¿puedes echarle un vistazo a este juguete?», le pregunté, sacando el robot de la bolsa. No deja de pitar, incluso sin pilas. Ray se limpió las manos en el mono y sonrió. «Claro. ¿De dónde lo has sacado?». «Mi hijo lo encontró en la guardería, alguien lo perdió y él lo recogió». El chirrido llenó inmediatamente el taller. Ray frunció el ceño. «Es una cosa extraña», murmuró cogiendo el juguete y dándole vueltas. «El sonido no es de juguete. Se parece más a...». No terminó la frase y se dirigió a su mesa de trabajo donde había varios instrumentos. «Sabes, una vez serví en el ejército», dijo mirando atentamente el robot, «en la unidad militar de zapadores. Allí aprendí a desmontar todo tipo de aparatos. Este sonido me recuerda a algo». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. «¿Qué te recuerda exactamente?». «Aún no lo sé. Déjame desmontarlo como es debido». Ray cogió un destornillador especial y empezó a desenroscar con cuidado los tornillos de la espalda del robot. Yo me quedé a su lado, intentando no pensar en nada malo. Quizás solo sea un fallo técnico, un defecto de fábrica o algo por el estilo. «Claire», dijo Ray de repente, «¿recuerdas si alguno de nuestros conocidos podría haber perdido esto cerca de la guardería?». «No todos nuestros amigos viven en otras zonas. Además, por lo que parece, es un juguete bastante caro. ¿Quién lo dejaría así sin más?». Cuando se abrió la parte superior de la carcasa, Ray se quedó paralizado de repente. Su rostro palideció instantáneamente y sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué pasa, Ray?», pregunté, sintiendo cómo se me encogía el corazón por el miedo. Dejó con cuidado el juguete sobre la mesa, dio un paso atrás y me miró con seriedad. «Claire, escúchame atentamente». Su voz era tranquila pero firme.
Ve directamente a la comisaría de la calle Tercera. Ahora mismo no te detengas, no hagas preguntas, coge el juguete y ve. ¿Pero qué hay dentro, Rey? Me estás asustando. Lo digo en serio, Claire. No es un juguete. Ve a la policía ahora mismo. Nunca había visto a Ray así. Normalmente era un hombre tranquilo y pausado al que le gustaba bromear sobre política o fútbol, pero ahora sus ojos estaban llenos de tal horror que me dio miedo. ¿Y tú? Yo también iré, pero por separado. Ve rápido, Claire, y no se lo digas a nadie hasta que llegues a la comisaría. Cogí el robot que seguía pitando y me dirigí rápidamente hacia la salida. Me temblaban las manos cuando me subí al coche. De camino a la policía, los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué podía haber dentro de un juguete infantil tan aterrador que asustara a mí y a un mecánico experimentado y antiguo zapador? ¿Por qué Ray se había puesto tan pálido? Y lo más importante, ¿cómo había llegado esa cosa precisamente al banco favorito de mi hijo? La comisaría de la Tercera Avenida era un pequeño edificio de ladrillo con una bandera estadounidense en la entrada. Aparqué justo delante de la puerta y con el juguete chirriante en la mano entré. Disculpe, le dije al sargento detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con las sienes canosas. El mecánico me dijo que trajera esto aquí urgentemente. Me miró a mí, luego al juguete y el chirrido llamó su atención. Un momento, dijo y desapareció en el fondo del pasillo. A los pocos minutos apareció un detective vestido de civil, un hombre de unos 40 años con ojos cansados y una mata de pelo castaño. Soy el detective Howe, se presentó. ¿Y usted? Claire Morden. El mecánico me dijo que trajera este juguete aquí, pero no entiendo por qué. El detective cogió el robot y escuchó el chirrido. Su expresión cambió. Pasemos a la oficina, señora Morden. Tenemos que hablar seriamente. La oficina del detective Howe era pequeña y estaba abarrotada de carpetas. En las paredes había fotos de escenas del crimen, mapas de la ciudad con marcas y un diploma de la Academia de Policía. Me sentó en una silla frente a su escritorio y colocó con cuidado el juguete entre nosotros. Señora Morden, quiero que mantenga la calma. Comenzó sin apartar la mirada del robot. Lo que ha traído no es un juguete normal y corriente. ¿Qué quiere decir? Mi voz temblaba. Dentro de este robot hay un artefacto explosivo, una bomba casera con temporizador. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara y se me secaba la garganta. ¿Está bromeando? Nunca bromeo con estas cosas. El detective House se inclinó hacia adelante. Nuestro técnico ya lo ha confirmado. El dispositivo está programado para explotar 7 días después de su activación. Por el sonido parece que el temporizador ya está en marcha. Me agarré al borde de la mesa para no desmayarme. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto queda? Aproximadamente 3 días, quizás menos. Dios mío, susurré. Ethan lo tenía en sus manos. Lo llevaba en el coche. Dormía junto a él. Señora Morden, respire hondo. Lo peor ya ha pasado. Ha traído el dispositivo aquí a tiempo. El detective me dio un vaso de agua que me bebí de un trago. ¿Y si no hubiéramos ido al mecánico? ¿Y si Ray no hubiera desmontado el juguete? Mejor no pensar en eso, dijo Howe. Cuénteme con detalle cómo llegó esa cosa a manos de su hijo. Le conté todo lo que sabía, cómo Ethan encontró el robot en un banco del jardín de infancia, que el juguete llevaba allí 3 días, la conversación con la profesora Susan, el jardín de infancia Rainbow en Elm Street, preguntó el detective mientras tomaba nota. Sí, Ethan dice que el robot estaba en su banco favorito, debajo del roble. Allí es donde siempre se sienta con su amigo Max después de los paseos. Howe frunció el ceño. ¿Alguien sabía de esta costumbre de su hijo? ¿A qué se refiere?
¿Alguien podría haber colocado el dispositivo a propósito en el banco donde se sienta su hijo? Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que alguien quisiera hacerle daño a Ethan de forma deliberada me parecía horrible. No lo sé, quizás los educadores, otros padres. ¿Y su exmarido conocía los hábitos de su hijo? La mención de Grant me provocó un dolor agudo en el pecho. Grandes llevaba 3 meses sin ver a Ethan, pero antes sí sabía lo de la banca. Ethan le hablaba del jardín de infancia cuando aún se veían. El detective anotó algo. Tendremos que hablar con su hijo. Quizás recuerde algo importante. Es muy pequeño, solo tiene 5 años. No se preocupe, contamos con especialistas para trabajar con niños. Por ahora quiero que se vaya a casa y no hable con nadie sobre esta situación. Comenzaremos la investigación en la guardería. Cuando fui a recoger a Ethan, intenté parecer normal, pero me temblaban las manos y no podía dejar de pensar en que alguien había querido hacerle daño a mi hijo, alguien había colocado una bomba a propósito donde juega mi hijo. Mamá, ¿dónde está mi robot?, preguntó Ethan al subir al coche. Lo hemos tenido que llevar a reparar, dije, intentando hablar con calma. ¿Y cuándo lo traerán? No pronto, cariño, en casa no encontraba mi lugar. Comprobaba las cerraduras de las puertas, miraba por la ventana, escuchaba cada ruido. Ethan notó mi nerviosismo. Mamá, ¿estás enferma?, preguntó, acercándose y tocándome la mano. No, pequeño, solo estoy cansada. Pero era mentira. Estaba muerta de miedo. Al día siguiente, el detective Howe came a nuestra casa acompañado de una psicóloga infantil, una mujer de unos 35 años llamada Lisa Wells. Era amable y paciente, y enseguida conectó con Ethan. Ethan, cuéntame sobre el robot que encontraste, le pidió, sentándose a su lado en el sofá. Era azul con rayos plateados, contó mi hijo. Muy bonito. Lo vi en mi banco el lunes cuando Max y yo jugábamos a ser superhéroes. ¿Y no lo cogiste ese día? No, pensé que alguien lo había olvidado allí y es que volvería a recogerlo. El martes seguí allí. Y el miércoles también. Entonces decidí que nadie lo estaba buscando. El detective Howell anotaba cada palabra. Ethan, ¿viste a alguien que pudiera haber dejado el robot en el banco? No, el lunes por la mañana no estaba allí y después del almuerzo ya estaba. ¿Quién más sabe del banco que compartís con Max? Ethan se quedó pensativo. La tía Susan y la tía Linda lo saben, y el tío Thomas que limpia el patio, y también el tío Mike que trae la comida al comedor. ¿Hay algún otro niño que se siente en este banco? A veces viene Emmy, pero le gustan más los columpios. Y Jacob se sentó una vez, pero no le gustó porque hay hormigas. La doctora Wells sonrió. Eres un niño muy observador. Ahora cuéntame, ¿viste a alguien desconocido cerca del jardín de infancia esos días? ¿Desconocido? Ethan frunció el ceño. ¿Cómo puedo saber si alguien es desconocido? Bueno, por ejemplo, personas que no habías visto antes cerca del jardín de infancia. Hay mucha gente por allí. Vienen los padres de los niños, los abuelos y el cartero, el tío Frank. La conversación duró aproximadamente 1 hora, pero Ethan no recordó nada especial. Después de que se marcharan, me quedé sola con mis miedos y mis preguntas. El detective Howe me llamaba todos los días para informarme sobre el progreso de la investigación. Entrevistaron a todos los empleados de la guardería, a los padres y a los vecinos. Revisaron las cámaras de vigilancia de la zona, pero la mayoría estaban rotas o mal configuradas. El conserje Thomas estaba realmente enfermo esos días, me dijo Howe por teléfono. Lo sustituyó su hijo Denison, un chico de 18 años. Dice que no prestó mucha atención a los bancos, sino que se centró más en los contenedores de basura y el parque infantil. ¿Y las cámaras?
Hay una que muestra parte del patio, pero no capta el banco bajo el roble. Solo vemos a la gente que pasa por la valla. Cada día era una prueba. No podía dormir bien, me despertaba constantemente al menor ruido, revisaba los juguetes, la mochila y la ropa de Ethan. No lo perdía de vista en la guardería. Los educadores empezaron a mirarme de forma extraña, pero yo no podía explicar el motivo de mi comportamiento. Mi hermana Ann me llamó una semana después del incidente. Claire, tienes muy mal aspecto, ¿qué pasa? Nada especial, solo estoy cansada. No me mientas. Ethan le dijo a la abuela que has dejado de dormir y que compruebas constantemente las cerraduras. Quería contarle la verdad, pero el detective Howe me pidió que mantuviera la información en secreto por el momento. La investigación continuaba y una publicidad excesiva podría perjudicarla. Anne, confía en mí, todo irá bien. Claire, si es por Grant. No es por Grant, le interrumpí, aunque yo misma no estaba segura. ¿Podría mi exmarido haber hecho algo tan horrible? Grant era egoísta y a menudo irresponsable, pero ¿un asesino? Me parecía imposible. 2 semanas después, el detective Howe came a verme de nuevo. Señora Morden, me temo que tenemos malas noticias. Hemos agotado todas las pistas que conocemos. No hay testigos, no hay huellas dactilares en el dispositivo, no hay grabaciones de las cámaras. ¿Qué significa eso? El caso pasará a formar parte del archivo de crímenes sin resolver, pero no dejaremos de vigilar. Si surge alguna información nueva, ¿quiere decir que el responsable seguirá en libertad? Por ahora sí, pero hemos reforzado la vigilancia en la zona de la guardería y así hemos instalado cámaras adicionales. Sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. Alguien quería hacer daño a mi hija y sigue impune. Alguien anda por las mismas calles, quizá planeando su próximo intento. Detective Howe, ¿y si vuelve a ocurrir? Esperemos que no, pero le aconsejo que esté atenta. Quizá debería pensar en cambiar a su hijo a otra guardería. Esa propuesta fue la gota que colmó el vaso. A Ethan le encantaba su guardería, sus amigos, sus educadores, pero ¿puedo arriesgar su seguridad? Esa noche no dormí nada. Me senté junto a la ventana, miré la calle oscura y pensé que en algún lugar había una persona que quería hacer daño a mi hijo. Quizás nos estuviera vigilando en ese mismo momento, quizás estuviera planeando un nuevo intento. Cogí el teléfono y marqué el número de mi madre. Mamá, ¿puedo ir a verte con Ethan por un tiempo? Por supuesto, cariño, ¿qué ha pasado? Te lo contaré cuando lleguemos. Pero ni siquiera la idea de irme me tranquilizaba. Alguien sabía dónde vivía mi hijo, conocía sus hábitos, y ese alguien seguía siendo un desconocido y peligroso. Miré el rostro dormido de Ethan y me prometí a mí misma que haría todo lo posible para protegerlo, incluso si eso significaba cambiar toda nuestra vida. El año pasó como una larga pesadilla. El detective Howe me llamó por teléfono en marzo, exactamente 12 meses después del incidente con el juguete, para comunicarme oficialmente el cierre del caso. Señora Morden, lo siento mucho, pero no tenemos otra opción. Sin nuevas pruebas, el caso pasa a archivarse. Su voz sonaba cansada. Estaba sentada en la cocina sosteniendo el auricular con una mano y con la otra clasificando mecánicamente los juguetes de Ethan. Ya los había revisado todos decenas de veces, desmontándolos hasta el más mínimo detalle. Lo entiendo, susurré, aunque en realidad no entendía nada. ¿Cómo se puede olvidar que alguien quiso mutilar a mi hijo? Claire, puedes seguir llamándome si recuerdas algo nuevo o si ves a personas sospechosas por ahí. Gracias, colgué sin escuchar el resto. En este año mi vida había cambiado por completo. Al principio pensé que podría volver a la normalidad en unos meses, cuando se calmaran las emociones, pero el miedo no me abandonaba. Al contrario, crecía y me consumía por completo. Trasladé a Ethan de la guardería Veselka a otra, Sonia Schnick, en el otro extremo de la ciudad.
Tuve que cambiar la ruta al trabajo, pasar más tiempo en el camino, pero al menos allí no estaba ese maldito banco bajo el roble. Mamá, ¿por qué no vamos al antiguo jardín de infancias?, preguntaba Ethan durante las primeras semanas. Echo de menos a Max y a la tía Susan. Aquí también te irá bien, le respondía tratando de sonreír. Encontrarás nuevos amigos, pero a Ethan le costaba adaptarse. Estaba callado, retraído, a menudo se sentaba solo en un rincón. La nueva profesora, Gloria Hunt, me decía que no jugaba con los demás niños y que todo el tiempo tenía miedo de algo. Señora Morden, quizás debería llevar a Ethan a un psicólogo infantil, me sugirió durante una de nuestras conversaciones. Parece muy inquieto. Asentí, pero sabía que el problema no era solo Ethan. El problema era yo. Mi miedo se transmitía a mi hijo, lo contagiaba, envenenaba nuestras vidas. Cada mañana revisaba minuciosamente su mochila, registraba sus bolsillos, inspeccionaba sus zapatos. Si en la guardería celebraban una fiesta con regalos, llegaba antes para revisar personalmente cada juguete que le daban a Ethan. Claire, estás exagerando, me dijo Gloria, después de que una vez más apareciera en la mitad del día para quitarle a mi hijo una pelota que otro niño le había regalado por su cumpleaños. Solo quiero asegurarme de que es segura. Es una pelota normal y corriente de una tienda. Vi a la madre de Luisa comprarlo, pero aún así me llevé el balón a casa y lo corté para buscar dispositivos sospechosos en su interior. Por supuesto, no había nada más que aire y trozos de goma. Mi trabajo en el bufete de abogados Parker & Sons se convirtió en mi siguiente prueba. Al principio, mi jefe, Gerald Parker, se mostró comprensivo con mis ausencias. Claire, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tienes que concentrarte en el trabajo, me dijo en mayo. Pero yo no podía concentrarme. Cada llamada telefónica me hacía sobresaltar. No dejaba de pensar en Ethan, imaginando que le pasaba algo mientras yo estaba sentada en la oficina. ¿Y si alguien va a la guardería? ¿Y si vuelve a poner algo peligroso? Me preguntaba decenas de veces al día. Empecé a llamar a Sunflower 2 o 3 veces al día para pedir hablar con Ethan o al menos con la maestra. Señora Morden, su hijo está a salvo, me aseguraba Gloria. Tenemos muy buena seguridad, un sistema de alarma moderno, pero eso no me bastaba. Quería ver a Ethan cada minuto, tenerlo cerca, controlar cada uno de sus pasos. En julio ocurrió lo que temía. Gerald Parker me llamó y me dijo que se veía obligado a despedirme. Claire, en los últimos 3 meses ha faltado 42 días al trabajo. Eso es inaceptable para cualquier empresa. Pero le advertí que tenía circunstancias familiares. Lo entiendo, pero los negocios son los negocios. Lo siento, pero es una decisión definitiva. Perder el trabajo fue un golpe, pero al mismo tiempo un alivio. Ahora podía pasar todo el día con Ethan, controlar su seguridad personalmente, pero el dinero se acabó rápidamente. El subsidio de desempleo solo cubría una parte de los gastos. Tuve que vender el coche y pasar al transporte público. Luego alquilé algunas de mis cosas, incluyendo el televisor y las joyas de oro de mi madre. Claire, ¿qué te pasa?, me preguntó mi hermana Anne cuando vino a visitarme en agosto. Has perdido 15 kilos, pareces un fantasma. ¿Todo va bien? Solo estoy intentando adelgazar. No mientas. Isa me ha dicho que revisa sus juguetes con un aparato de rayos X. Eso fue una exageración. Es cierto que llevé algunos juguetes sospechosos al hospital donde trabaja mi amiga Carol y le pedí que les hiciera una radiografía, pero solo lo hice 2 o 3 veces. No lo entiendes. Alguien quería hacerle daño a Ethan, alguien que sigue en libertad. Claire, eso fue hace 1 año. La policía lo investigó y no encontró nada. Quizás solo fue una broma o un error. ¿Una broma?
No podía creer lo que estaba oyendo. Una bomba en un juguete infantil es una broma. No sé lo que fue, pero estás arruinando tu vida y la de Ethan con tu paranoia. Después de esa conversación, Anne y yo no nos hablamos durante 2 meses. Mi madre también empezó a mirarme con preocupación cuando la llamaba por la noche para contarle los nuevos ruidos sospechosos que oía bajo la ventana. Querida, ¿no crees que deberías hablar con un médico?, me sugirió una vez. Yo estoy bien, el problema no soy yo, sino que todo el mundo se ha olvidado de la amenaza. En otoño, trasladé a Ethan a una guardería privada llamada Pequeños Genios, que costaba 3 veces más, pero tenía mejor seguridad y menos niños en cada grupo. Tuve que pedir un préstamo, pero la seguridad de mi hijo era más importante que el dinero. Mamá, ¿por qué cambiamos otra vez de guardería?, preguntó Ethan cuando lo llevé a conocer el nuevo lugar. Aquí estará mejor, cariño. Prestarán más atención a cada niño. Pero Ethan no parecía feliz. Dejó de sonreír, jugaba solo y casi no hablaba con los demás niños. El psicólogo infantil, el doctor Marcus Green, al que finalmente lo llevé, dijo que el niño tenía síntomas de trastorno de ansiedad. Señora Morden, Ethan está constantemente esperando el peligro. Le dan miedo las personas nuevas, los lugares nuevos, los objetos nuevos. Esto no es normal en un niño de 5 años. ¿Y qué sugiere usted? Terapia. Y quizá debería pensar en su propia reacción ante aquella situación de hace un año. Empecé a llevar a Ethan al doctor Green 2 veces por semana, pero los progresos eran mínimos. El niño seguía siendo reservado y miedoso. Por la noche casi no dormía. Comprobaba las cerraduras 5 o 6 veces, prestaba atención a cada ruido, instalé cerrojos adicionales en las puertas y rejas metálicas en las ventanas de la primera planta. Señora Morden, ¿no cree que es hora de llamar a la policía?, me preguntó mi vecino, el señor Davis, cuando una vez más recorría la casa con una linterna a las 3 de la madrugada, comprobando que no hubiera rastros sospechosos. La policía no ayuda, ya han cerrado el caso, pero usted va a despertar a toda la calle con sus paseos nocturnos. Empecé a evitar a los vecinos y a salir de casa solo cuando era estrictamente necesario. Hacía la compra por internet y solo iba al médico con Ethan. En diciembre se produjo otra conmoción. Ethan se puso a llorar en la guardería cuando otro niño le dio un coche de juguete. No quiero cogerlo, gritaba. ¿Y si explota? Gloria, de la guardería anterior, me llamó ese día. Claire, Ethan les ha contado a los otros niños lo de las bombas en los juguetes. Ahora la mitad del grupo tiene miedo de jugar. Los padres se quejan. Me di cuenta de que mi miedo se había transmitido por completo a mi hijo. Él vivía la misma pesadilla que yo. Quizás deberíamos tomarnos un descanso, me dijo al día siguiente la directora de la guardería, la señora Stevens. Ethan necesita ayuda profesional y nuestro centro no está preparado para niños con este tipo de problemas. Fue otro golpe más. Era la tercera guardería en un año que nos echaba. Me senté en la cocina por la noche y miré el rostro dormido de Ethan, que yacía sobre mis rodillas. No quería dormir en su habitación. Tenía miedo de quedarse solo. ¿Qué voy a hacer contigo, pequeño?, le susurré, acariciándole el pelo. En un año me convertí en una mujer paranoica que temía su propia sombra. Perdí mi trabajo, mis amigos, la confianza de mis familiares. Y lo más importante, arruiné la infancia de mi hijo, pero no podía parar. Cada vez que intentaba relajarme, una voz resonaba en mi cabeza. ¿Y si el que colocó la bomba nos está observando? ¿Y si está esperando a que baje la guardia? El detective Howe no volvió a llamar. El caso se cerró, se archivó, se olvidó. Todos, excepto yo, seguían viviendo como si nada hubiera pasado, y yo me quedaba sola con mis miedos, que cada día se hacían más fuertes y destructivos. Pasamos el año nuevo en casa, solos,
No podía imaginarme llevando a Ethan a una celebración con mucha gente donde alguien podría acercársele con un regalo peligroso. Mamá, ¿por qué no vamos a casa de la abuela para Año Nuevo?, preguntó Ethan mirando la televisión. Porque en casa estamos más seguros, respondí, comprobando las cerraduras una vez más. Mi madre llamaba todos los días para intentar convencerme de que fuera. Claire, no puedes vivir así. El niño tiene derecho a una infancia normal. Tendrá una infancia normal cuando me asegure de que nada le amenaza. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5? ¿Dentro de 10? No sabía la respuesta a esa pregunta. Enero trajo nuevos retos. Casi no me quedaba dinero y era imposible encontrar un trabajo que me permitiera controlar la seguridad de Ethan. Intenté trabajar como autónoma, escribiendo textos en casa, pero los ingresos eran miserables. Claire, quizás es hora de volver a la realidad, me dijo Anne cuando finalmente nos reconciliamos. Ethan tiene que ir al colegio en otoño. No puedes mantenerlo en casa para siempre. La idea de la escuela me provocaba ataques de pánico. La escuela es cientos de niños, decenas de profesores, un territorio enorme que es imposible controlar. Lo educaré en casa, dije. Claire, eso es una locura. No tienes formación pedagógica, no tienes dinero para materiales, no tienes... Tengo lo más importante, el deseo de proteger a mi hijo, pero incluso la educación en casa resultó ser un problema. Ethan no podía concentrarse, se distraía constantemente con los ruidos que venían de fuera. Si durante la clase sonaba el teléfono o alguien llamaba a la puerta, empezaba a llorar. Mamá, ¿y si viene un señor malo a nuestra casa?, me preguntaba todas las noches antes de acostarse. No vendrá, cariño, no lo permitiré. Y si te quedas dormida, no duermo, siempre estoy alerta. Y era verdad, dormía 2 o 3 horas al día y el resto del tiempo estaba en un estado de semisueño, atenta a cada ruido. En febrero empecé a notar que nos vigilaban. Al principio era un sedán gris que aparecía en nuestra calle con demasiada frecuencia. Luego un hombre con una chaqueta oscura al que vi cerca de la tienda varios días seguidos. Creo que nos están vigilando, le dije a mi hermana por teléfono. Claire, déjalo ya. Nadie te está siguiendo. He visto al mismo hombre 3 días seguidos. Quizás vive en la zona, quizás trabaja cerca, pero yo sabía que no era una coincidencia. Alguien estaba esperando el momento oportuno para dar un nuevo golpe. Empecé a notar todo lo sospechoso, la hora a la que veía a personas desconocidas, las matrículas de los coches que aparcaban cerca, los ruidos que oía por la noche. Acumulé todo un cuaderno de observaciones. Mamá, estás escribiendo todo. Es el tiempo, me dijo Ethan un día. ¿Qué estás escribiendo? No, anoto cosas importantes para no olvidarlas. ¿Puedo echar un vistazo? No, cariño, son asuntos de adultos. El doctor Green me aconsejó que dejara de tomar notas. Señora Morden, su obsesión por el peligro solo aumenta la ansiedad, tanto la suya como la de Ethan. Pero ¿y si se me pasa algo importante? ¿Y si se está perdiendo lo más importante, la vida de su hijo? Sus palabras me dolieron profundamente. Realmente me estaba perdiendo la vida de Ethan, convirtiéndolo en prisionero de mis propios miedos. Marzo fue especialmente difícil. Se acercaba el aniversario del día en que encontramos la bomba. No dormía nada, revisaba cada rincón del apartamento varias veces al día. Ethan también sentía la tensión y se había vuelto aún más reservado. Claire, tienes que controlarte, me dijo mi madre cuando llegó sin avisar. Verte me da ganas de llorar. Realmente tenía un aspecto horrible. Había adelgazado tanto que la ropa me quedaba grande. Tenía ojeras profundas, el pelo revuelto y las manos temblando constantemente. Mamá, no puedo relajarme, ¿lo entiendes? No puedo. Entonces necesitas ayuda profesional, pero me negué a ir al psiquiatra.
Tenía miedo de que me declararan incapacitada y me quitaran a Ethan. ¿Quién lo protegería entonces? Cuando el detective Howe llamó por teléfono aquel día de marzo para comunicarme que cerraban el caso, comprendí que me quedaba sola. Oficialmente el delito ya no existía. Oficialmente no había ninguna amenaza. Pero yo sabía que no era así. Sabía que por ahí andaba una persona que quería hacer daño a mi hijo y mientras estuviera en libertad, mi hijo estaría en peligro. El supermercado Fresh Mart de Oak Street era el único lugar al que me atrevía a ir con Ethan. Tenía pasillos amplios, buena iluminación y guardias de seguridad en cada salida. Siempre cogía un carrito y planificaba cuidadosamente la ruta entre los pasillos para poder ver constantemente todos los accesos. Era un cálido día de abril y decidí por fin reponer las provisiones. Las últimas 2 semanas habíamos estado prácticamente a base de pasta y conservas que había pedido por internet, pero ya no me quedaba dinero para el envío. «Mamá, ¿puedo coger chocolates?», preguntó Ethan, señalando las barritas de colores vivos que había junto a la caja. «No, cariño, no sabemos quién los ha fabricado». Esa era mi respuesta habitual a todas sus peticiones de dulces. Solo compraba los productos que podía comprobar: verduras sin envasar, pan recién horneado, leche en botellas transparentes. Cuando pasamos por la sección de juguetes, Ethan aminoró el paso y miró con nostalgia las estanterías con coches y juegos de construcción. «¿Puedo solo mirar?», preguntó. Un momento accedí, aunque cada segundo en esa sección me causaba ansiedad. Ethan tocó con cuidado un camión de bomberos rojo sin levantarlo del estante. En un año había aprendido a no pedir juguetes, sabiendo que yo no le dejaría comprarlos. «Es bonito», susurró. «Sí, es bonito», asentí, sintiendo cómo se me encogía el corazón por la pena. Mi hijo soñaba con un coche de juguete normal y corriente, y yo no podía dárselo por mis propios miedos. «¿Claire? ¿Claire Morden?». Me giré bruscamente al oír una voz familiar. Junto a nosotros había una mujer de unos 30 años, con el pelo corto y rubio y unos brillantes ojos verdes. Tess Campbell, una vieja amiga de la universidad a la que no había visto en casi 3 años. «Tess». Intenté sonreír, pero me sentía incómoda. Tenía un aspecto horrible y Tess sin duda lo notaría. «Dios mío, cuánto tiempo sin vernos». Se acercó y me abrazó con fuerza. «¿Y este es Ethan? ¿Cómo has crecido?». Ethan se escondió detrás de mí, como siempre hacía cuando conocía a gente nueva. «Hola», murmuró en voz baja. «Es un poco tímido», le expliqué. «No pasa nada. Recuerdo que siempre decías que era un niño muy inteligente». Tess sonrió. «¿Cómo os va? He oído que Grant y tú os habéis separado». La mención de mi exmarido me provocó el habitual dolor en el pecho. «Sí, llevamos 2 años separados». «¡Qué pena! Hacían tan buena pareja». Tess negó con la cabeza. «¿Ya te has reconciliado con Grant?». No entendí su pregunta. «¿A qué te refieres?». «Bueno, lo vi hace un año cerca de la guardería de Ethan. Llevaba un juguete en las manos. Pensé que le había llevado un regalo a su hijo para reconciliarse contigo. El mundo a mi alrededor dio vueltas. Se me fue la sangre de la cara y se me secó la garganta». ¿Cuándo lo viste?» «Hace un año, en primavera. No recuerdo la fecha exacta, pero hacía calor. Pasaba por delante de la guardería, ¿cómo se llama? ¿Arcoíris?, y vi a Grant junto a la valla. ¿Estás segura de que era él?». «Por supuesto». Es difícil no reconocer a Grant, con su altura y su pelo rizado. Estaba de pie junto a la entrada con un juguete azul en las manos. Incluso quise parar para hablar con él, pero llegaba tarde al trabajo. Me agarré al manillar del carrito para no caerme. «Un juguete azul, hace un año, cerca de la guardería Veselka. Claire, ¿estás bien? Estás muy pálida». «Tess», mi voz temblaba.
¿Recuerdas el día exacto? Déjame pensar. Fue un miércoles porque llevé el coche a la inspección técnica y la inspección técnica fue el 19 de marzo. Sí, seguro que fue el 19 de marzo, el día en que Ethan encontró el robot en el banco, el día en que comenzó nuestra pesadilla. Claire, ¿qué pasa? Me estás asustando, no pude responder. Solo tenía un pensamiento horrible en la cabeza. Grant lo había hecho. Mi exmarido quería mutilar a su propio hijo. Mamá, Ethan me tiró de la manga. ¿Te encuentras mal? Todo, todo va bien, cariño, susurré, tratando de recomponerme. Tess, ¿qué hacía cerca de la guardería? Entró. No, solo estaba de pie junto a la valla, mirando el parque infantil. Pensé que estaba esperando para encontrarse contigo o con Ethan. ¿Y el juguete? ¿Lo viste bien? Un robot azul, bastante grande. Lo sostenía en las manos como si fuera un regalo. Empecé a sentirme incómoda. Sentía que el suelo se me escapaba bajo los pies. Lo siento, Tess, tengo que irme, dije dando la vuelta al carrito. Claire, espera, ¿qué pasa? ¿He dicho algo que no debía? No, todo va bien. Es solo que se me hace tarde. Me dirigí apresuradamente a la caja, dejando a Tess desconcertada entre los juguetes. Ethan corrió detrás de mí tratando de alcanzarme. Mamá, ¿por qué vamos tan rápido? Aún no hemos comprado la leche. La compraremos después, respondí automáticamente, pagando los productos con manos temblorosas. De camino a casa, los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Grant junto a la guardería con un juguete, justo el día en que Ethan encontró el robot en el banco. No podía ser una coincidencia. Mamá, ¿quién era ese señor del que hablaba la tía? Preguntó Ethan cuando entramos en el apartamento. Nadie especial, cariño, pero era mentira. Grant no era nadie. Era un hombre que quería hacer daño a su propio hijo. Un hombre que había colocado una bomba en un juguete infantil. Senté a Ethan a ver dibujos animados y fui a la cocina. Me temblaban tanto las manos que apenas pude marcar el número del detective Howe. Detective Howe al habla. Soy Claire Morden. Tengo nueva información sobre el caso del juguete. Señora Morden, ya le he dicho que el caso está cerrado. Mi exmarido estaba cerca de la guardería ese día, lo interrumpí. Una testigo vio a Grant Steele con un juguete azul en las manos justo cuando mi hijo encontró el robot. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. ¿Estás segura de esta información? Absolutamente. Mi amiga Tess Campbell lo vio con sus propios ojos el 19 de marzo a las 9 de la mañana cerca de la guardería Rainbow. Señora Morden, venga a la comisaría, necesitamos hablar en detalle. Después de la llamada me senté en la cocina temblando de frío, aunque en el apartamento hacía calor. Grant, el hombre con el que había vivido 7 años, el padre de mi hijo, la persona a la que había confiado lo más preciado de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le había hecho tan terrible que decidió castigarme a través de nuestro hijo? Recordé nuestra última conversación, 3 meses atrás. Grant llamó borracho, gritando que le había arruinado la vida, que le había quitado todo lo que había logrado, pero pensé que solo eran tonterías de borracho. Me lo vas a quitar todo, gritó entonces, pero no voy a dejar que ganes. En ese momento esas palabras me parecieron sin sentido, ahora cobraban un sentido terrible. Mamá, ¿por qué lloras? Ethan apareció en la cocina con su peluche favorito, un osito que yo había revisado minuciosamente cientos de veces. No lloro, cariño, solo estoy cansada. ¿Puedo comer una manzana? Claro. Saqué una manzana de la nevera y como siempre la lavé cuidadosamente y la examiné en busca de abolladuras o pinchazos sospechosos, un hábito que se había convertido en automático tras un año de paranoia. Cuando Ethan se fue a terminar la manzana frente al televisor, volví a coger el teléfono y marqué el número de Tess. Tess, soy Claire.
Siento haberme ido tan bruscamente. Claire, estaba preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes volver a contarme cómo viste a Grant cerca de la guardería? Claro, pero ¿por qué es tan importante? No podía decirle la verdad. No ahora. Solo intento aclarar algunas cosas. ¿Dijiste que estaba junto a la valla? Y sí, junto a la entrada principal, mirando hacia el parque infantil. Tenía en las manos un juguete azul, un robot o algo así. ¿Estaba esperando a alguien? ¿Hablaba con alguien? No, estaba solo. Lo vi durante unos 30 segundos mientras pasaba por allí. Pensé que había venido a ver a Ethan. Tess, ¿puedes declararlo oficialmente? ¿Dar tu testimonio a la policía? A la policía, Claire, ¿qué está pasando? Es una larga historia, pero necesito mucho tu ayuda. Claro, pero me estás asustando. Después de hablar con Tess, empecé a recopilar todos los recuerdos que tenía de Grant de los últimos años, cómo había cambiado después del divorcio, cómo había empezado a beber, cómo me gritaba por teléfono, cómo me acusaba de haber arruinado su carrera, aunque él mismo había perdido el trabajo por faltar constantemente. Recordé cómo decía, si yo no puedo ser feliz, nadie lo será. En aquel momento me pareció solo el balbuceo de un borracho. Mamá, ¿cuándo vendrá papá? Preguntó Ethan de repente. No lo sé, cariño. ¿Y me quiere? Esa pregunta me atravesó el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre quizá quería hacerle daño? Claro que te quiere. Mentí. Es solo que los adultos a veces se encuentran en situaciones difíciles, pero en realidad ya no sabía qué sentía Grant por su hijo. Si realmente había colocado la bomba, ¿qué decía eso de sus sentimientos? Por la noche, cuando Ethan se durmió, me quedé sentada junto a la ventana durante mucho tiempo mirando la calle oscura. Un año de horror, paranoia, noches sin dormir, y ahora resulta que el culpable estaba cerca todo el tiempo, la persona a la que una vez amé y en la que confié, Grant Steele, el padre de mi hijo, el hombre que quería mutilar a su propio hijo para vengarse de mí. Mañana iré a la policía y contaré todo lo que sé. Mañana comenzará una nueva investigación, pero ¿podré perdonarme alguna vez por no haber sospechado de mi propio marido hace un año? ¿Podrá Ethan olvidar alguna vez que su padre quiso hacerle daño? Estas preguntas me atormentaron hasta la mañana siguiente, cuando finalmente me quedé dormida en la silla junto a la ventana, con el número de teléfono del detective Howe apretado con fuerza en la mano. El detective Howe parecía cansado cuando me presenté en la comisaría a la mañana siguiente. Tenía ojeras y en la mesa había 3 tazas de café, la tercera de la mañana. Señora Morden, cuénteme todo desde el principio, dijo encendiendo la grabadora. Le conté con detalle la conversación con Tess, sin omitir ningún detalle. Howe tomó notas diligentemente, haciendo algunas preguntas aclaratorias. ¿Su amiga está dispuesta a prestar declaración oficialmente? Sí, estaba esperando su llamada. Bien, ahora cuénteme sobre su relación con su exmarido. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Cómo estaba de humor? ¿Le amenazó? Le conté sobre las llamadas ebrias de Grant, sus acusaciones, cómo gritaba que yo le había arruinado la vida. Perdió su trabajo en la agencia de publicidad Creative Plus en diciembre, hace 2 años, le conté. Me acusaba de haber puesto a la dirección en su contra, aunque yo ni siquiera conocía a sus compañeros de trabajo. ¿Y el motivo del divorcio? Grant empezó a beber después del nacimiento de Ethan. Al principio no mucho, pero cada año más. Se volvió agresivo, impredecible. Tenía miedo de dejar al niño solo con él. El detective asintió. ¿Hubo incidentes de violencia? Nunca me pegó físicamente, pero gritaba, rompía cosas. Una vez tiró un plato contra la pared delante de Ethan. El niño se asustó tanto que se hizo pis en la cama durante una semana. Después del divorcio,
intentó mantener la relación con su hijo? Al principio, sí, pero las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. La última vez que vio a Ethan fue en diciembre, hace 2 años. Howe abrió una carpeta y sacó varias fotografías. Señora Morden, hemos revisado las cámaras de vigilancia de la guardería de ese periodo. La mayoría de las grabaciones ya se habían borrado, pero una se pudo recuperar. Me mostró una foto en blanco y negro tomada por la cámara. En ella se veía un hombre de pie junto a la valla de la guardería. La calidad no era muy buena, pero la silueta me resultaba familiar. ¿Se parece a su exmarido? Me fijé en la figura borrosa. La altura, la complexión, la postura, todo se parecía a Grant. Es posible, pero es difícil decirlo con certeza. Entiendo, pero junto con el testimonio de su amiga es suficiente para obtener una orden de registro. Me invadió un temblor. ¿Van a registrar su casa? Su apartamento. Alquila un apartamento de una habitación en Maple Street desde que se divorció de usted. No sabía dónde había vivido Grant en los últimos años. No habíamos hablado, salvo por unas cuantas llamadas borracho. Detective Howe, ¿y si no encuentran nada? Entonces seguiremos buscando. Pero si su ex realmente colocó esa bomba, tiene pruebas guardadas en algún sitio. Los explosivos caseros no son algo que se pueda fabricar sin preparación. Durante los 2 días siguientes apenas dormí, esperando noticias. Tess prestó declaración ante la policía, confirmando todos los detalles de nuestra conversación en el supermercado. Claire, ¿y si es verdad? Me preguntó por teléfono. ¿Y si Grant realmente? No lo sé, respondí con sinceridad. Solo espero que finalmente se aclare la verdad. La llamada del detective Howe llegó el jueves por la noche. Señora Morden, tiene que venir a la comisaría. Hemos detenido a su exmarido. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. ¡Ah! ¿Han encontrado pruebas? Venga, se lo explicaré todo en persona. Le pedí a mi vecina, la señora Davis, que se quedara con Ethan y me fui a la comisaría. En la comisaría reinaba un ambiente de tensión. Varios detectives iban y venían entre las oficinas con carpetas en las manos. Howe me recibió en la entrada. Señora Morden, lo que hemos encontrado en el apartamento de su exmarido nos ha dejado incluso a nosotros en estado de shock. Me llevó a su despacho y me mostró varias bolsas de plástico con pruebas materiales. Esquemas para fabricar artefactos explosivos caseros, explicó, mostrando unas hojas de papel. Correspondencia por internet con el vendedor de componentes para explosivos. Y esto. La última bolsa contenía fotografías de Ethan en la guardería tomadas desde una gran distancia, mi hijo en el parque infantil, en un banco bajo un roble cerca de la entrada del edificio. Dios mío, susurré, lo estaba siguiendo. A juzgar por las fechas de las fotos, estuvo observando a Ethan durante varias semanas antes de colocar el artefacto. ¿Y él confesó? Howe negó con la cabeza. Por ahora se niega a hablar. Exige un abogado. ¿Puedo verlo? No es recomendable, señora Morden. Por favor, necesito oírlo de su propia boca. El detective me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo, pero solo 5 minutos y solo en presencia de los guardias. Grant estaba sentado en la sala de interrogatorios, esposado a la mesa. En los años transcurridos desde el divorcio había cambiado mucho. Había adelgazado, su rostro se había cubierto de arrugas y su cabello se había ralo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, llenos de rencor. Claire, dijo cuando entré, ¿has venido a burlarte? ¿Por qué, Grant? Mi voz temblaba. ¿Por qué querías hacer daño a tu propio hijo? Él se rió, pero no había alegría en esa risa. ¿A mi propio hijo? Me lo quitaste hace 2 años. Me prohibiste verlo, lo envenenaste contra mí.
Nunca te prohibí que vieras a Ethan. Tú mismo dejaste de venir. Mentira. Hiciste que el niño me tuviera miedo. Cuando yo venía, él se escondía detrás de ti. No quería hablar conmigo. Tenía miedo porque venías borracho. Le gritabas. Grant se inclinó hacia adelante y sus ojos se llenaron de odio. Me lo has quitado todo, Claire. El trabajo, la casa, mi hijo. ¿Creías que habías ganado? No te he quitado nada. Tú mismo lo arruinaste todo con tu alcoholismo. Si no puedo ser un padre feliz, que no haya nadie, susurró. Si Ethan no puede ser mi hijo, que no sea de nadie. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Comprendí que el hombre con el que había vivido durante 7 años siempre había sido un extraño para mí. Nunca había conocido su verdadera cara. Querías matar a tu propio hijo, le susurré. ¿Matar? Se rió Grant. No, quería dejarlo inválido, para que recordaras toda tu vida lo que tuviste que pagar por tu crueldad. Me sentí mal, me levanté y salí rápidamente de la habitación sin decir nada más. En el pasillo, el detective Jaume apoyó. ¿Está bien, señora Morden? No, respondí con sinceridad, pero al menos ahora sé la verdad. El juicio duró 4 meses. El abogado de Grant intentó demostrar que mi exmarido estaba mentalmente enfermo, pero el examen psiquiátrico demostró que él era plenamente consciente de sus actos. Testificó como testigo clave. Los expertos confirmaron que los planos encontrados en poder de Grant eran idénticos al dispositivo que estaba en funcionamiento. La correspondencia con el vendedor de los componentes fue la prueba definitiva. El acusado Grant Steele es declarado culpable de intento de lesiones graves y terrorismo, proclamó el juez Marshall en octubre. Se le impone una pena de 15 años de prisión. Me senté en la sala del tribunal y lloré, no por alegría ni por alivio, sino por dolor. Dolor por la vida que podría haber sido, por el hombre al que una vez amé y que al parecer nunca existió. Después del juicio, el detective Howe se acercó a mí. Señora Morden, se ha hecho justicia. Su hijo está a salvo. Gracias por todo, le dije, estrechándole la mano. ¿Qué piensa hacer ahora? Vivir, intentar vivir con normalidad. Pero era imposible vivir con normalidad en la misma ciudad donde habían ocurrido tantas atrocidades. Un mes después del juicio, tomé la decisión de mudarme. Mamá, ¿tendremos que cambiar de colegio?, preguntó Ethan cuando le conté mis planes. Sí, cariño, pero en el nuevo colegio será mejor. ¿Y allí no habrá gente mala? No, el hombre malo está en la cárcel y nunca nos verá. Nunca le dije a Ethan que el hombre malo era su padre. Quizás algún día, cuando sea mayor, se lo cuente, pero por ahora es demasiado pequeño para una verdad tan terrible. Nos mudamos a Oklahoma City en diciembre. Encontré trabajo en una pequeña empresa de contabilidad, donde el director, Robert Chen, resultó ser una persona comprensiva. Señora Morden, todos tenemos un pasado, me dijo en la entrevista. Lo importante es cómo seguimos adelante. Ethan empezó en una nueva escuela, Down Elementary. Al principio tenía miedo y se mantenía alejado de los demás niños, pero poco a poco empezó a abrirse. Tengo un amigo, me dijo al cabo de un mes. Se llama Sammy. Me ha enseñado su colección de cromos de Pokémon. Era la primera vez en 2 años que Ethan mencionaba la amistad con alguien. Seguimos acudiendo al psicólogo, ahora al doctor Ryan Cooper. Era más joven que el doctor Green, pero parecía más comprensivo. Ethan está haciendo grandes progresos, me dijo después de otra sesión. Las pesadillas son menos frecuentes y tiene menos miedo a las personas nuevas. ¿Y qué hay de las secuelas a largo plazo? Las cicatrices permanecerán, pero los niños son muy plásticos. Con el apoyo adecuado, ¿podrá llevar una vida plena? Yo también empecé a acudir al psicólogo. La doctora Sarah Lindsay me ayudó a lidiar con la culpa y el miedo.
Claire, tú no tienes la culpa de lo que pasó, me repetía en cada sesión. No podías prever las acciones de una persona con una enfermedad mental, pero viví con él 7 años. ¿Cómo no iba a conocerlo? Las personas saben ocultar su lado oscuro, especialmente a sus seres más cercanos. Poco a poco aprendí a no comprobar las cerraduras 5 veces por noche, a no registrar cada juguete de Ethan, a no ver una amenaza en cada desconocido. Fue un proceso largo. Muchas veces recaí y volví a mis viejos hábitos, pero cada día se hacía un poco más fácil. En primavera, Ethan trajo a casa una invitación para el cumpleaños de un compañero de clase. ¿Mamá, puedo ir?, preguntó. La antigua yo habría dicho no automáticamente, pero la nueva yo lo pensó y asintió. Por supuesto, cariño. Vamos a elegir un regalo. En la tienda de juguetes observé cómo Ethan elegía un juego de construcción para su amigo. Estaba concentrado, serio, como un pequeño adulto. Este le gustará, dijo, señalando un juego con naves espaciales. ¿Estás seguro? Sí. A Sammy le gusta el espacio, igual que a mí. Sonreí. Mi hijo volvía a tener amigos, sueños, aficiones. Era feliz. Por las noches, cuando Ethan dormía, a veces me sentaba en la cocina con una taza de té y pensaba en el camino recorrido de aquella mujer paranoica y obsesiva que era hace un año a una persona que está aprendiendo a vivir de nuevo. Las cicatrices permanecen, tanto en mí como en Ethan, pero hemos sobrevivido. Pasamos por un infierno y seguimos juntos. No es el cuento de hadas de vivieron felices para siempre. Fue algo mejor, la vida real con sus dificultades, pero con esperanza en el futuro. A veces pienso en Grant en la cárcel, se arrepiente de lo que hizo, entiende el dolor que le causó a su propio hijo. Probablemente no. Las personas capaces de cometer tales actos rara vez sienten verdadero arrepentimiento, pero eso ya no es mi problema. Mi problema es darle a Ethan una infancia feliz a pesar de lo que pasó, enseñarle a confiar en las personas, a amar, a soñar, y por ahora lo estamos logrando. Gota a gota, día a día, sonrisa a sonrisa.